como el intercambio de ideas. Mensajes finales en 2 palabras. ¿Cómo va a ser el país al día siguiente si gana Evo? ¿Si gana Evo? Si gana Evo. Si ganara. Claro. Complicado. Si gana Evo. Sí, todo puede pasar. Me cuesta pensar. También eso. te iba a preguntar Sí. por Dum, que también es poco probable, pero pensemos. ¿Qué va a pasar con el país al día siguiente? Vamos a parecernos mucho al 2019 en las movilizaciones y en la inestabilidad. Pero es poco probable, ¿no? O sea, con esa casi, como decía Armando, casi improbable. Imposible. Imposible. ¿Qué pasa al día siguiente en el país si gana Dum? Ahora, estás poniendo cosas extrañas, digamos, ¿no? No sé, para mí incógnita. Es una incógnita porque a ver, que es como todos estos personajes que aparecen y de repente improbablemente y realmente no sabemos al final qué va a pasar. No, incógnita yo te diría. No Julio. sé. Dum no es mi ley, para empezar. Sí, o sea que no va a haber... ¿no? Motosierra. Sí, no va a haber motosierra, será un tecnócrata que tratará de solucionar la crisis y no lo va a Como poder. pueda. Gana Tuto, ¿qué pasa el día siguiente? Yo creo que ahí, a ver, ¿qué pasa el día siguiente? Y yo creo que ahí sí hay un proyecto de, digamos, de liberalización y de ajuste muy fuerte. O sea, eso creo que, eso a mí me queda clarísimo, digamos. Y además probablemente en la versión Tuto de esta elección, yo te diría, ahí sí tienes, a ver, de una palabra, yo te diría la contrarrevolución. Bueno, sí, es eso, ¿no? Es un proyecto contrarrevolucionario el del Silote. Entendemos que este proceso ha sido, digamos, en ese sentido. Sí, es decir, eso. Julio. Sí, así como Andrónico es hijo de Evo Morales, de alguna manera el Tuto en sus tiempos era hijo del Goni, y me lo imagino al Goni como ministro de planificación del Pasestén Soro. Vuelve el zorro, vuelve... No, Goni como ministro de planificación tratando de hacer un 21060, así me lo imagino al Tuto al día siguiente, si es presidente, como su hijo político e ideológico. ¿Y vuelve el zorro y vuelve Goni a pasearse por el Prado paseño? No, ya están viejitos. No creo. No pasa nada, pero sí... Es esa lógica del 21060. Gana del Castillo, ¿qué pasa el día siguiente, Armando? La crisis se profundiza. Es decir, igual lo veo poco probable, pero sí, yo creo que el balance del gobierno que hemos visto en términos de percepciones, simplemente eso te lleva a una profundización de la crisis, de esta crisis tan estructural que tenemos. Julio. Sí, una continuación de Arce, con mano un poco más dura. Gana Andrónico, ¿qué pasa el día siguiente en Bolivia? Igual, a ver, no, yo te diría que una gran responsabilidad y también una gran incógnita, ¿no? Porque él va a tener la responsabilidad de reencauzar un proyecto político que se ha dañado mucho en los últimos años y además entre ellos se han dañado. Entonces, ella tiene una enorme responsabilidad de reencauzar ese proceso, de ordenarlo, pero también una gran incógnita porque los retos para reencauzar eso son complejos y implican probablemente también rupturas en lo que normalmente se podía pensar dentro del MAS. Entonces, responsabilidad y además incógnita, porque también no vemos todavía qué es eso. Sí, un poco hace rato discutíamos, el problema del fin del ciclo del MAS no solamente es que se acabó algo, sino inclusive preservando cosas de ese proceso y rescatándolas, la pregunta es qué viene después. Y ese qué viene después yo tampoco la veo todavía clara. No se sabe. Y entonces esa es mi incógnita. Quizás ahí está una pregunta para los candidatos. Tienen que responder esa incógnita. ¿Para vos qué pasa? Continuidad de la crisis. Y el Andrónico va a probar una medicina de su propio, un chocolate de su propia medicina, que no va a poder controlar el Senado ni la Asamblea Legislativa. Va a haber ahí otro Andrónico que va a boicotear. Pero ese es el drama, me parece, de todos. Sí. Yo tengo la impresión que el dato de que vas a tener que enfrentar y tener que articular
fuerzas muy dispersas y que todos te van a querer golpear, Sí. creo que son todos los que van a Es enfrentar. que Andrónico no lo veo con mucha habilidad política para lograr unos acuerdos como un operador político de los de antaño podía ser, y probablemente algún otro candidato, probablemente de la oposición, sí pueda dotarse de algún operador de verdad que Sí. trate de construir algunas cositas por muy endebles que sean, pero la verdad lo veo a Andrónico muy discursivo, muy ingenuo, muy ingenuo, ¿no? todos buena leche y no sé, no creo que... Si gana Samuel, ¿qué pasa el día siguiente en el país? Mira, yo creo que también, mira, yo tendría que responsabilidad también, mira tú, porque probablemente, a ver, de toda la oferta que uno tiene, hay que reconocer una cosa, que la oferta de Doria Medina probablemente es la más estructurada y la más coherente, digamos, en este momento, dentro de lo que cabe en esta implosión del sistema en la coherencia. Entonces creo que él tiene la responsabilidad en cierto sentido de justamente, dentro de esa coherencia, ver cómo después de esa elección puede impulsar un proceso de justamente enfrentar la crisis y lograr un buen resultado. Pero también hay una incógnita, me estoy repitiendo. La incógnita para mí, son diferentes las incógnitas. A mí la incógnita de Doria es también política. Es decir, yo no sé qué capacidad, puede tener una buena propuesta en el sentido de esto, pero qué capacidad tiene otra vez de entender la complejidad del país ya desde el otro lado. Es decir, porque a él, igual que decía Julio en el caso de Andrónico, él va a tener que enfrentar a partidos y a toda esa estructura. En el caso de Samuel, eventualmente va a tener que enfrentar al mundo corporativo boliviano con todas sus complejidades y con todos sus intereses y con todo su poder. Entonces, también yo veo a ratos un poco de ingenuidad en este mundo de Doria Medina, la vieja política liberal, representativa, ¿no es cierto? Buen programa, buenos tecnócratas. Oye, pero la Bolivia que tienes que gobernar es la Bolivia de las corporaciones, de los sindicatos, de los grupos con sus intereses. Y yo no sé si eso están leyendo. Entonces, también incógnita en ese sentido. Samuel. Se va a dar cuenta que ya no estamos en el 91, cuando él era ministro de Planificación y participó en las privatizaciones. Y se va a dar cuenta que ya no hay capitales extranjeros disponibles para la inversión directa y va a tener que ir a rogar a China para tratar de traer algunas inversiones muy a su pesar. Creo que eso va a suceder. Y por último, Manfred. Manfred, a ver, el problema para mí al día siguiente, Manfred, es qué programa va a aplicar. Es decir, ¿El de los 5 pesos? No, por eso digo, es decir, para mí el gran drama es... yo creo que a Manfred es como a todos estos populistas, es auténticamente un populista de derecha, que puede ganar por estos azares del juego electoral, Sí. ¿no? Pero que al día siguiente que está en el poder tiene que preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es decir, dada la debilidad que tú ves ahorita en términos de tanto de su propuesta, digamos, programática, como también de su estructuración política. Es casi como, es pura incógnita, ¿no? Al día siguiente está, pero ¿ahora qué? Va a tener que ir a tocar las puertas de Andrónico y de Arce para tratar de establecer algún tipo de gobernabilidad, pero no sé si le va a resultar. No sabemos si le van a contestar la puerta. Sí. Aunque le conteste, no sabemos si lo va a lograr, realmente está tan difícil. ¿Y vos? ¿Por quién vas a votar? El ring electoral está así, volátil, no importa cuando veas esto. A ambos, muchas gracias por haber estado entre caníbales. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Un gusto con Julio. Gracias. Candidatos vengan, los estoy esperando. Venga, sí, ¿no? Es buenita. A veces.